Bueno, los recuerdos que yo tengo de cuando era pequeñito en relación con la escuela era que era un chico muy hiperactivo. Me costaba mucho estar presente en clase. Era muy gamberro, muy payaso, muy travieso, ¿no? Y me aburría mucho. Recuerdo mucho el aburrimiento, ¿no? Decir, hola, Dios, que estar ahí en clase una hora escuchando al profesor. Me costaba mucho concentrarme, ¿no? Y entonces la manera en la que un poco sublimaba ese aburrimiento era pues buscar la payasada, hacer reír a mis compañeros. Y entonces los recuerdos que tengo es como que me echaban mucho de clase, pero entre carcajadas, ¿no? La profesora se reía porque la broma era bastante buena y decía, Borja, y la seca, va, sal ya, que no paras de interrumpir la clase. Y entonces luego, claro, se producía algo que todavía era más angustioso, que me quedaba solo en el pasillo, sin nada que hacer, sentado ahí, o en el despacho de la directora, que había una salita donde ya tenía ya mi sillita, ¿no? No, nunca le vi sentido, ¿no? No sé, de hecho con 13 años, no lo recuerdo como muy nítidamente de estar en medio de clase y estar pensando, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Qué aplicación práctica tiene para nuestra vida, no? O sea, y bueno, pues pasé sin pena y sin gloria, aprobando raspado, nunca repetí, porque tenía claro que no quería perder ni un año más en el sistema educativo industrial. Bueno, yo creo que el sistema educativo industrial, la verdad es que poco ha cambiado desde que pues yo iba a clase, lo veo ahora con mis hijos, ¿no? Pues sí, hay más tecnología, eh, hay pantallas, ¿no? Hay otra jerga, ¿no? Se habla de educación emocional, educación tecnológica. Bueno, pues evidentemente todo parece, ¿no?, que está evolucionando. Pero para mí en el fondo no está cambiando en nada, porque las personas que se dedican a la enseñanza, a la educación, de alguna manera, a menos que hayan hecho un profundo proceso de autoconocimiento y de desprogramación, de cuestionamiento profundo de las creencias con las que fueron condicionados, de alguna manera siguen perpetuando esta vieja mentalidad industrial de adoctrinar con muy buenas intenciones, pero movidos por ignorancia, ¿no? De hacer con sus alumnos lo que los profesores hicieron con ellos en su día, ¿no? Y de alguna manera la educación industrial sigue siendo profesor centrista, ¿no? El profesor, la profesora tiene los conocimientos, ¿no? Sigue un currículum burocrático y pues llena de conocimientos a los alumnos, ¿no? Alumnos que hay una, etimológicamente hay un significado que significa alumno sin luz, ¿no? Es como que, venga, vamos a iluminarlos desde fuera, ¿no? Entonces, al final lo que necesitamos es un cambio radical en la forma de entender a los niños, de verlos como lo que son semillas. Cada semilla tiene pues una inteligencia, un talento, una pasión, ¿no? Una vocación, un propósito de vida, y hay que acompañarlos para que extraigan de dentro hacia afuera lo que cada uno lleva dentro. Entonces eso inevitablemente tiene que llevarnos a personalizar la educación, a que la educación, pues, que viene de educare, ¿no?, que es, insisto, extraer el potencial de dentro hacia afuera, se centre en una educación corporal, en una educación emocional, en una educación espiritual laica, que es la esencia de nuestra condición humana, cuerpo, mente, espíritu. Y luego ya pues irlos acompañando para que estén muy bien equipados para la vida y que con 18 años tengan una noción muy clara de quiénes son, cuál es su propósito de vida y sepan realmente de qué manera manifestar su singularidad. Porque el sistema educativo industrial está estandarizado. Entonces promueve un pensamiento estandarizado, unas convenciones sociales, ¿no? Y en función de cada colegio, pues bueno, ponen más el énfasis, algunos en la religión, otros en otros factores, pero al final siempre todo es de fuera adentro, ¿no? Y por eso la sociedad estandarizada, las personas viven en moldes estandarizados, pero que no se corresponden con su verdadera esencia, y por eso hay tanta frustración, tanta neurosis y tanta enfermedad mental, ¿no? Bueno, al final los principales educadores somos los padres. Entonces, educamos con nuestro ejemplo, educamos por quienes somos. No podemos no educar, ¿no? O sea, entonces educar no es civilizar.
Educar no es condicionar ni adoctrinar. Educar es ser. Entonces, la forma en la que tú piensas, la forma en la que tú sientes, la forma en la que tú actúas, ese es el ejemplo que le estás dando a tus hijos, ¿no? Cómo te relacionas con ellos, ¿no? Lo que les dices, cómo los tratas, cómo vives tu vida, ¿no? Entonces, al final, los niños aprenden por medio de las neuronas espejo, aprenden por repetición, por imitación, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo principal es no delegar la educación simplemente en la escuela, sino entender que al final lo que tú eres, eso es lo que les estás transmitiendo a tus hijos, ¿no? Con lo cual, esos son los principales educadores. Por eso también en el proyecto educativo Terra que estamos montando no solamente educamos a niños, sino también a padres y a profesores, ¿no? Porque tiene que haber una coherencia entre lo que se vive en casa y lo que se vive en la escuela, ¿no? La revolución educativa comienza con la transformación de la mentalidad de los adultos, ¿no? Es decir, necesitamos adultos a nivel pedagógico, docente, que por los motivos que sean hayan despertado y se hayan dado cuenta del obsoleto que es el sistema educativo industrial, ¿no? También necesitamos padres y madres que también se hayan dado cuenta de eso, para querer apostar por algo nuevo, ¿no? Algo que desde fuera se asemeja como alternativo, ¿no? Y da mucho miedo el cambio. Entonces yo siempre digo a los padres, tenéis que tener más miedo a lo viejo que no a lo nuevo, porque lo viejo es un Titanic que se está hundiendo. Entonces cada generación que cumple 18 años, que ha pasado por el sistema educativo industrial, es una generación perdida, que ha sido condicionada para afrontar un mundo que ya no existe, porque está cambiando a una velocidad de vértigo el mercado laboral y más que va a cambiar, ¿no? Sin embargo, el sistema educativo industrial sigue teniendo, ostras, un fondo muy similar al del siglo XIX, que es cuando se forjó, ¿no? Que era convertir a campesinos analfabetos en operarios de fábrica, pues que encajaran en un engranaje, ¿no? Nunca se ha tenido en cuenta la parte humana, ¿no? La parte de motivación, de talento, de inteligencia, de pasión, ¿no? ¿Quién es cada uno de los niños que va a clase? Eso no se tiene en cuenta, ¿no? Es un sistema estandarizado, ¿no? Bueno, yo desde aquí empatizo muchísimo con los profesores del sistema educativo industrial porque están muy quemados. Porque, claro, tienen que cumplir con un currículum bastante obsoleto y encima con una desmotivación generalizada y luego con unas nuevas generaciones, especialmente, ya te digo, pues secundaria, bachillerato, que el nivel de dispersión y de la capacidad de prestar atención con toda esta adicción a los móviles que hay es prácticamente nula. Entonces, tenemos un montón de gente que está en clase donde una persona está compartiendo algo que tienen que memorizar y que se olvidará en 2 semanas y los que lo están escuchando no les interesa en absoluto. Entonces, es un absoluto sinsentido, absoluto sinsentido. Pero claro, por otro lado, claro, es su trabajo, es su nómina, entonces hay muchos que están ahí atrincherados, hay muchos lobbies, hay muchos sindicatos, hay muchas fuerzas oscuras que están ahí para que nada cambie, porque hay mucho miedo al cambio. Es que el problema del sistema educativo industrial es que está secuestrado por lobbies, por administraciones, por sindicatos y por un colectivo que está muy quemado, muy quemado. Ojalá que en la medida en que se vaya derrumbando el sistema y el sistema educativo, pues cada vez más actores dentro de este ecosistema tomen conciencia de que no es una opción el cambio, es que es una necesidad y sobre todo porque nos llenamos la boca de lo importante que son nuestros hijos y la educación, pero nuestras palabras no se corresponden con nuestros actos, ¿no? Porque al final ni estamos por la labor de transformarnos a nosotros mismos, con lo cual estamos perpetuando lo mismo que recibimos en nuestras infancias, ni estamos por la labor, oye, pues de apostar por nuevos sistemas educativos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, también creo que tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos porque somos una generación en transición, somos una generación bisagra, estamos todos en mayor medida traumados, estamos haciendo lo mejor que podemos, intentando cambiar las cosas por un lado, hay muchos miedos, pero ya te digo, yo creo que en un par de generaciones vamos a ver unos cambios estructurales de locos
y espero que uno de ellos sea finalmente lo que más hemos pospuesto, que es la transformación del sistema educativo industrial, ¿no? Y el tema está en que, claro, a las personas que nos han hecho, pues a nivel genético, con lo que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Y que de alguna manera hemos sido un poco inadaptados, ¿no? En el sistema, y que nuestra función social es abrir caminos, ¿no? Es siempre estar como pensando en lo siguiente, en la innovación, ¿no? En el progreso. Claro, te encuentras con esos muros psicológicos, que es sobre todo el miedo al cambio, ¿no? O sea, el miedo al cambio es lo más paralizante que tenemos hoy en día, ¿no? Y muchas veces cuando tú pues, contemplas, ¿no? Los cambios profundos estructurales que está claro que van a venir, mi experiencia es que con los años te das cuenta de que luego va todo mucho más lento como uno se imagina, ¿no? Entonces, para mí, las universidades, tal como las conocemos, han quedado también desfasadas hace mucho tiempo. O sea, pero pensémoslo bien, los que hemos estudiado una carrera universitaria, ¿no? 4 años. Es 4 años, es que claro, son muchos años de nuestra vida, ¿eh? Ese tiempo realmente ha marcado la diferencia. Y claro, como vivimos una sociedad que está totalmente regida por un Estado que controla totalmente nuestras vidas, el Estado te obliga a que haya una enseñanza obligatoria, ¿no? Y a la escuela es obligatorio, pero es que luego muchas veces, claro, tienes que pasar por la preselectividad, que te da un numerito y ese numerito condiciona tu siguiente etapa formativa. Porque claro, todo está hecho a que tengas que hacer una licenciatura, como si ese fuera el mejor camino, pero claro, es que está compinchado con el mercado laboral. Claro, si no tienes un título universitario, eso, estoy hablando como ha sido, te va a dificultar que tengas un puesto de trabajo bien remunerado, ¿no? Claro, yo creo que eso ha quedado totalmente obsoleto hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la inercia es muy poderosa y el subconsciente, el inconsciente colectivo está gobernado por creencias bueno, pues que han estado mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, la idea de que tu hijo no estudie un título universitario, bueno, todavía se sigue percibiendo como una especie de fracaso, ¿no? Y con mucho miedo, ay, ¿qué va a ser de él, ¿no? Entonces, hay como una prisa tremenda, ¿no? Porque los niños, pues eso, estudien la titulación y luego vengan a unas prácticas y luego... Realmente lo que te va a marcar la diferencia en la vida no es eso. Lo que te va a marcar la diferencia en la vida es que tú estés muy bien equipado emocionalmente, espiritualmente, que tengas mucha claridad de quién eres, de qué quieres hacer con tu vida, porque mucha gente estudia ADE, Derecho o lo que fuera, de fuera adentro, vivimos de fuera adentro, y luego ya persiguiendo zanahorias, el dinero, el éxito, lo que sea, y vidas muy vacías. Y luego claro, te vas liando y luego ya llega, pues bueno, no sé qué, te hipoteca, no sé qué, te casas, hijos, no sé qué. Pasamos todos por ahí. Entonces, claro, eso es el fruto de la educación industrial. Entonces, la educación consciente es, hey, vamos a reflexionar en profundidad acerca de quién es cada niño. Bueno, al final yo creo que lo más importante en la transformación educativa es el compromiso individual de cada uno con ser nosotros el cambio que queremos ver en nuestros hijos, ser nosotros el cambio que queremos ver en la educación. Y esto para mí es una cuestión de autoconocimiento y es una cuestión de honrar nuestra singularidad, de ser fieles a nosotros mismos y de integrar en nuestra vida cotidiana un trabajo corporal, mental y espiritual para vivir conectados, ¿no? Conectados de verdad con nosotros mismos, con el ser, con nuestra verdadera esencia, ¿no? Y a partir de ahí, oye tú, pues hacer lo mejor que podamos, pero con disfrute, con sonrisa y también un poco desapegarnos del resultado, ¿no? Porque me gusta mucho esa frase de Khalil Gibran que dice que nuestros hijos no son nuestros, son de la vida, ¿no? Que vienen a través nuestro, ¿no? Entonces, cuando tú los ves como tuyos, ¿no? Es como es una prolongación, ¿no? Eso despierta mucho el ego, mucha neurosis, y eso se proyecta mucho en la educación, en el sistema, y cada ser tiene su propio viaje evolutivo, ¿no? Entonces, como padres, como madres, como educadores, es acompañarlos. Es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Pero en el acompañamiento hay que entender que tendrán que cometer sus propios errores, ¿no? Y muchas veces tendrás que observar cómo se van a estampar, ¿no? Y
y dejar que se estampen, ¿no? No queda otra. Y si vienen a acudir a ti, eso es una señal de que has hecho bien las cosas, de que confían en ti, ¿no? Y que cuando Dios te necesiten, pues tú puedas ser ese referente, ese coach, ¿no? Ese acompañante, ¿no? Que muchos de nosotros igual no hemos tenido, ¿no? Pues bueno, yo creo que son momentos apasionantes para vivir y creo que si nos cuidamos lo suficiente vamos a ver unos cambios estructurales que ahora mismo no somos ni capaces de imaginar.